Aleluya, Dios es real. Yo quiero que usted abra su Biblia en uno de los libros que la gente poco lee. Creo que es uno de los libros que la gente muchas veces, el cristiano, poco lee, y es el libro de Apocalipsis. No sé por qué, pero hay tanta gente que pasa de largo, llegan hasta el libro de Judas, pero cuando llegan a Apocalipsis como que evaden el asunto y dejan de leer, cuando realmente tenemos unas glorias, Señor, unas promesas de bendiciones que somos bienaventurados por leer, oír y guardar las palabras del libro de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y el día viernes estuve hablando sobre la importancia de que el fuego de Dios es aquello que nos mantiene encendidos como antorchas de gloria y nos permite ser hombres y mujeres testigos presenciales de la majestad y de la gloria de Cristo. Así que damos la gloria al Señor porque realmente cuando estamos ardiendo por la presencia de Dios, nuestro único incentivo, nuestra única pasión es justamente Jesús en nuestra vida. La Biblia dice claramente que, aleluya, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieras al Padre en nombre de Jesús sería hecho. Y estas promesas que siempre se cumplen. Pero es importante entender que necesitamos tener pasión por Jesús para tener compasión por la gente. Si no tenemos pasión por Jesús, nunca tendremos compasión por la gente. Así que va unido las dos cosas. La pasión de Jesús me hace tener compasión por los que no le conocen, para que le puedan conocer. Y vamos a leer algunos textos bíblicos, comenzando el verso 14 del capítulo 3. Recuerde que el libro de Apocalipsis, después de revelarse Jesucristo en toda la majestad de su gloria, plenitud, majestad divina, y como Juan lo describe en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, podemos ver, y esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo, o sea, a Juan. Y podemos describir de una forma tan extraordinaria, lo hemos predicado en algunas ocasiones, la descripción tan extraordinaria cuando Juan queda impactado y queda estremecido al contemplar Cristo en su forma glorificada, en toda la majestad y la gloria. Después de manifestarse Jesús tal como Él está en el reino de los cielos, junto al lado de su Padre, en el trono de su gloria, entonces luego la orden siguiente fue que Él iba a enviar por medio de su ángel 7 mensajes a diferentes iglesias que existían en ese momento, y que la mayoría de esas iglesias habían sido establecidas, constituidas, fundadas y levantadas por el apóstol Pablo. Hablar de cada una de las 7 iglesias forman una interesante revelación que nos da a entender, pero también podríamos decir que a través del tiempo hay diferentes escuelas de interpretación teológica concerniente a eso, pero también podemos decir que esas iglesias literalmente existieron, estuvieron allí en la parte de Asia, pero que a la misma vez tipológicamente y proféticamente representa las características de creyentes y cristianos que siempre existirían en el correr del tiempo y que se identificarían más con una que con otra forma de identificación de la iglesia. Cuando hablamos de la identidad, hemos hablado tanto de la identidad que tenemos en Cristo, y es maravilloso porque el saber cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo nos hace consciente de nuestra posición en Él. Tenemos una identidad que nos alinea correctamente con Dios, con su palabra y con el cielo, y cuando somos alineados correctamente con Dios, su palabra, entonces podemos entender que en Cristo tenemos una identidad de victoria. Y una de las cosas que Satanás intenta por todos los medios es robar nuestra verdadera identidad, porque al robar nuestra verdadera identidad y no saber quiénes somos en el Señor, carecemos de fortaleza, de sustancia espiritual, carecemos realmente de entender el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado como iglesia. Ahora, es interesante que una de las cosas de la cual el enemigo está atacando en estos últimos tiempos, en estas últimas décadas, especialmente diríamos en la última década de este siglo XXI, es que la gente está siendo drásticamente atacada por la indiferencia. Y justamente esa es la condición de la iglesia de la Odisea. Por eso que puse como título la falsa identidad de la Odisea. Dice el verso 14, leyendo textualmente lo que dice las escrituras, dice: y escribe al ángel de la iglesia
de la Odisea. Recuerden que aquí también el ángel representa no solamente lo que Dios está haciendo, la presencia del Señor, sino que también está representando a cada uno de los pastores que han sido asignados a pastorear esas determinadas iglesias. Entonces, en este caso dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén. O sea, una forma como se identificó Jesús en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es interesante notar que en otra traducción, la traducción viviente, cuando habla del verso número 19 que acabamos de leer en esta porción bíblica, allí coloca una palabra que es la que he notado y he resaltado hace un momento. Y la palabra que utiliza en esta traducción dice: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete. Dice, mira lo que dice acá: arrepiéntete de tu indiferencia. O sea, estamos notando de una forma muy clara que la tibieza es una forma de connotación que hace que el ser humano, el hombre o la mujer que ha conocido a Dios, entre en una actitud de indiferencia. La indiferencia es una condición de tibieza. Cuando realmente la persona es indiferente, que le da lo mismo una cosa que la otra, y por eso que el Señor dijo en una voz de advertencia solemne: ojalá fueres frío o fueres caliente. Geográficamente, regional, en esa zona donde estaba ubicada la iglesia de la Odisea, cuando nosotros estudiamos la geografía y estudiamos la historia de las iglesias que existieron allí, podemos notar que hay algo que se resalta. Dice que por ahí corría un fluyente de agua, y esa agua, cuando llegaba al lugar donde estaba ubicada la región de la iglesia de la Odisea, era un agua tibia, no era ni caliente ni era una agua fría, sino que era un agua tibia. Entonces Jesús tomó como ejemplo justamente la forma práctica de lo que la iglesia estaba viviendo, o sea, en el aspecto natural, para llevarlo a una connotación espiritual. Entonces la condición espiritual de la iglesia de la Odisea era tal cual la condición de las aguas que corrían debajo de sus terrenos. Pero aquí lo que quiero destacar, que una de las cosas que hemos de discernir, y se acuerdan que el día domingo pasado estuve hablando acerca de la justicia de Dios ensaltada. Cuando hablamos de la justicia de Dios que es ensaltada, estamos hablando que cuando hay justicia divina, la justicia de Dios coloca en orden todas las cosas. Cuando hay justicia, la justicia produce orden en aquellas cosas que están desordenadas. Pero también la justicia de Dios produce una verdadera identidad que debemos de tener en nuestra vida espiritual. No puede haber un estado de confusión
Entonces quiero que miremos por un momento la verdad práctica de estos textos que hemos leído de la iglesia de la Odisea. Y recuerde que Dios nos ha dado el privilegio de escribir un libro hace tiempo acerca de la verdadera identidad, y explicamos detalles de lo que es la identidad en Cristo. Ahora, una de las cosas que debemos discernir en este tiempo es que nos estamos confrontando con una falsa iglesia. Si existe algo verdadero, existe algo falso. Si existe la verdad, existe la mentira. Si existe la forma correcta, también existe lo incorrecto. Siempre hay lo contraproducente, lo contrario. Si hay luz, es que también hay tinieblas. Entonces, cuando hablamos de muerte, también existe la vida. Quiere decir que el entender de una forma especial lo que el Señor nos quiere comunicar por el Espíritu en esta revelación tan notoria de este capítulo, los textos que hemos leído, miremos por un momento que hoy en día nos estamos confrontando a una falsa iglesia que se dice creer en Jesucristo, pero han perdido la verdadera identidad que deben de tener en Cristo. Cuando en estos textos bíblicos lo hemos leído, en realidad necesitamos meditar en ellos en forma profunda, porque se refiere a un estado de tibieza. En otras palabras, diga conmigo, tibieza equivale a indiferencia. Dígalo, tibieza equivale a indiferencia. O sea, nos está hablando que la gente estaba a media, no estaba totalmente entregado al Señor, porque era parte que querían amar al Señor, pero a la misma vez de una forma también querían amar al mundo. Estaban dispuestos para comprender y querer amar la luz, pero también amaban la oscuridad y las tinieblas. Entonces la iglesia se encontraba en una situación realmente lamentable y en una condición realmente triste que a Dios no le agradaba. En este momento que la Biblia habla acerca de la iglesia de la Odisea, entendemos que hoy en día estamos viendo la misma experiencia. Estamos confrontándonos una iglesia verdadera que ama a Dios por encima de todas las cosas, que entiende lo que es la pureza y la santidad, que sabe adorar y glorificar al Señor, que ama a Dios entrañablemente más que a sus propias vidas, que entra en una continua y profunda adoración en la presencia del Señor, que saben lo que es su Señor en su existencia, en su vida diaria, en su relación continua. Pero a la misma vez también nos confrontamos a una iglesia que realmente está intentando aparentar una vida que no viven o un modelo que no siguen. Por lo tanto, necesitamos comprender que la iglesia de la Odisea es una misma reacción de lo que hoy nosotros como cristianos y creyentes estamos viendo. Podemos entender que hay gente que le gusta oír lo que a sus oídos le apetecen oír, cosas agradables, pero que no necesariamente es la que Dios quiere comunicar al ser humano o a la iglesia. Esto es una de las cosas que nos debatimos en esta hora. Cuando las personas solamente buscan en sentirse o encontrarse bien en una iglesia donde se están congregando, nunca van a crecer, porque no se van a desarrollar espiritualmente, a menos que estén profundamente inquietados por la unción y la revelación del Santo Espíritu, de que el Señor les administre a ellos de una forma clara y estar dispuesto a oír la voz de Dios y no la voz de los hombres. No necesitamos realmente ser unos teólogos profundos para discernir claramente que en estos tiempos la iglesia de la Odisea es una condición indiferente. Hay mucha gente que vive una vida espiritual indiferente. Y una de las cosas que hay que entender en esta generación es que es una generación que, si bien hay promesa de avivamiento, que si bien hay promesa de cosecha, que si bien hay promesa, aleluya, de grandes cosas que Dios quiere hacer, también nos debatimos con otra parte de esta misma generación que vive espiritualmente tibia e indiferente en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque están perdiendo su identidad como tal. Y la pérdida de identidad produce ceguera
espiritual y produce sordera espiritual. No nos hace ver correctamente a quién debemos de mirar y en quién debemos de mantener nuestros ojos, y no nos permite que auditivamente seamos susceptibles para oír la voz de nuestro Dios hablándonos, guiándonos y haciéndonos entender lo que realmente Él quiere que nosotros hagamos. O sea, la pérdida de identidad que viene a consecuencia de la indiferencia, estado de tibieza, hace que la gente se vuelva de una forma muy común, en una forma muy determinante, se convierta en ciegos espirituales y en sordos espirituales. La gente ya no coloca su mirada en Cristo cuando está en la condición de tibieza o indiferencia, sino en palabras instantánea que satisfaga sus propias necesidades personales, donde allí hay una promesa de que vas a alcanzar y que todas tus necesidades van a ser cubiertas. Allí la gente corre y fluye porque no hay una demanda, no hay un compromiso, no hay una verdadera responsabilidad. Es verdad que creemos conscientemente y somos testigos de que nuestro Dios es el Dios de provisión. Así se revela como Jehová Jireh, el Dios de nuestra provisión. Pero nuestro deseo ardiente por servirle, amarle y seguirle no determina lo que Él me da, sino lo que yo amo, que es su presencia. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces Jesús advierte que el que tenga oídos, eso es el mensaje por regla general después de cada mensaje a las iglesias, el que tenga oído, oiga lo que Dios o lo que el Espíritu Santo está hablando a su iglesia por medio de esa presencia gloriosa que hablábamos el día viernes, el Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo está para hablarnos, y cuando nos habla, entonces Jesús dijo: el que tenga oídos. ¿Se da cuenta que cuando hay tibieza no hay capacidad de oír? Cuando hay tibieza, indiferencia, no hay capacidad para ver y entender lo que Dios está haciendo, sino que es todo lo contrario. La persona es indiferente al mover del Espíritu, el oír la palabra del Señor. Ahora, el evangelio no es una práctica común religiosa cargados de ideales, de métodos y de costumbrismos y de ritualismo, sino que es un estilo de vida. Hemos decidido seguir al Señor y dejar que su Espíritu Santo nos guíe en cada detalle y etapa de nuestra vida, porque los guiados o los dirigidos por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Él, dice las Escrituras. Jesús habló de que en los últimos tiempos habría una parte de esa iglesia llamada la Odisea, la falsa identidad de la Odisea. Habría una iglesia que se jactaría en ser rica, en ser, aleluya, en tener todo lo que sea necesario, en ser creciente y muy autosuficiente, pero lejos del propósito de la voluntad, aleluya, que Dios ha establecido. En algunas ocasiones podemos observar personas que están cargadas de un sinnúmero de información, pero con un bajo nivel de espiritualidad y de conexión con Dios y su presencia. O sea, lo que nosotros podemos observar, que en el aspecto que Jesús está describiendo a la Odisea, era que esa iglesia intentaba vivir una vida no de verdad, sino una vida de apariencia, o sea, una vida de mentira. Es hacer creer a las almas que viven una vida cercana a Dios, cuando la verdad no está en ello, ni la verdad es lo que viven. Ahora, se nos da a entender que el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que vendrá en cualquier momento. ¿Cuántos creen que el Señor puede venir en cualquier momento? Será sorpresivo. El Señor puede venir en cualquier momento, y no se llevará a una iglesia que solo está preocupada por las cosas transitorias y pasajeras de la vida. Este es realmente el asunto de la temática que estamos hablando en esta mañana. Si tú tienes una falsa identidad de lo que es la iglesia, colocando como ejemplo la Odisea, vas a tener
expectativas equivocadas, vas a tener anhelos equivocados, vas a tener deseos equivocados, porque en realidad, aunque sí es necesario la provisión y el recurso que Dios nos otorga día a día para nuestra familia, hogar, la iglesia, el ministerio, diferentes relaciones que tienen que ver con la iglesia del Señor, pero realmente nosotros no debemos de vivir preocupados por las cosas transitorias y pasajeras de la vida, sino preocupados de cuál es mi relación personal con Dios. ¿Cuál es mi cercanía? Que, oh aleluya, que hoy, aleluya, un día lleno de gracia, de luz, de bendición. Mañana, el día de mañana, sea de más luz, y cuando estés mañana puedas entender que el día anterior ha sido un poco oscuro con relación al nuevo día que estás emprendiendo. Cada día podemos ser extasiados por la luz resplandeciente de su gloria y de su revelación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo alarmante es ver personas que en estos tiempos están intentando aparentemente crecer, pero no tienen fundamentos sólidos acerca de la vida del evangelio. Están compartiendo y están aceptando falsas identidades de una iglesia que no es una iglesia verdadera. Por eso es que hay tantos errores. Por eso que hay tantos engaños, por eso que hay tanta apostasía, por eso que hay tantos personas, hombres y mujeres que son arrastrados fácilmente de un lugar a otro. Ahora dice la Biblia que la reacción que Jesús, y es una palabra quizás fuerte, una palabra quizás muy dura, pero el Señor dice que a ese tipo de iglesia, que no es la iglesia, que tiene una falsa identidad, que han intentado aparentar lo que no son y vivir lo que no tienen, dice que Él un día, el Señor, los va a vomitar de su boca. O sea, lo que significa que algo que estaba, pero el Señor luego los vomita porque no son dignos de poder ser participantes de la iglesia triunfante del Señor. En la versión de la traducción viviente dice que en lugar de usar la palabra vomitar, dice los escupirá de su boca. Bueno, tanto una cosa como la otra, las dos cosas son violentas. O sea, a Dios no le conmueve todo lo que tú tengas, todo lo que tú alcances en la parte natural, humana. A lo que Dios está observando es qué es lo que tú tienes de parte de Él en tu vida. ¿Cuál es la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuál es la mayor revelación? ¿Cuál es la madurez? ¿Cuál es el crecimiento en el fundamento sólido del Evangelio de Cristo? Lo que el Señor está viendo, hasta qué nivel estás comprometidos y aceptando correctamente lo que Dios está diciendo y resistiendo la falsa identidad de una iglesia que no es iglesia verdadera, sino que es una apariencia de lo que no es. Ahora el Señor entonces dice claramente que esa iglesia, sí señores, esa iglesia será escupida o vomitada. Y esto es realmente lo que nos ayuda a discernir y entender. Entonces la iglesia, diga conmigo, como he dicho hace un momento, la iglesia de Odisea era tibia, pero era indiferente. O era indiferente, lo que significa que era tibia. Nunca una iglesia indiferente, tibia, está capacitada para manifestar la gloria de su Señor, ni para manifestar el poder y la autoridad, o para confrontar el poder de las tinieblas. Esa iglesia que tiene una falsa identidad, de acuerdo con la Biblia, está destinada a en un día, momento determinado, en el propósito de la voluntad soberana y gloriosa del Señor, conocer el juicio de parte de Dios, pero no la gracia de parte de Dios. Por eso que hablábamos el domingo pasado acerca de la justicia de Dios, como es ensaltado, tomando como ejemplo textos maravillosos del profeta Habacuc. Ahora, Jesús dijo que como la iglesia, cuando la iglesia pierde la visión, esa falsa identidad, nunca podrá tener autoridad, dominio y poder para establecer el propósito de Dios en el corazón de los humanos.
sino que el motivo será otro. El hecho de una iglesia vomitada o una iglesia en la forma que lo he expresado significa que es una forma que Dios va a intervenir desfavorablemente, aunque ellos pensaban lo contrario. Sin embargo, hay una iglesia verdadera. Si hay una falsa identidad, hay una verdadera identidad. Hay una iglesia verdadera de Cristo que es triunfante. Una iglesia que es victoriosa, que no es indiferente a pesar de toda y cualquier tipo de circunstancia. Nunca hay lugar para ser indiferente. Dios lo dice, amén, lo hacemos. Dios habló, lo creo, lo vivo, lo respiro y camino en el fluir de su gloriosa revelación divina. La iglesia verdadera de Cristo, entonces diga conmigo, es una iglesia triunfante. Pero le voy a decir algo que a la gente no le gusta oír esta palabra, pero también es una iglesia despreciada por el mundo, perseguida por los demás, pero está protegida porque sigue creyendo en el Dios Todopoderoso. Y eso lo que nos vale, aleluya. Eso lo que, aleluya, es notorio, que aunque somos despreciados por el mundo, somos protegidos por el Dios de la inmensidad, de la realidad poderosa. Esta iglesia verdadera se diferencia de las demás y se diferencia por completo de la iglesia de la Odisea, porque sabe que es vivir caminando al lado de Dios y conoce la pureza y la santidad, lo cual la Odisea no lo conoce. La iglesia de Odisea indiferente camina porque no le da valor a la pureza y la santidad que emana de Dios y es el resultado de una nueva vida que tenemos en Cristo. La iglesia verdadera, contrario a la iglesia falsa o identidad falsa, sabe caminar en la revelación de la luz y no en la sombra de las tinieblas ni en la oscuridad de la muerte. La iglesia verdadera, contrario a la falsa identidad de la Odisea, disfrutan de un alto discernimiento espiritual, porque cuanto más buscan de Dios, puede haber la diferencia para detectar con prontitud y con rapidez dónde está la luz y dónde está las tinieblas, dónde está la mentira y dónde está la verdad, dónde está la justicia de Dios y dónde está realmente la obra de los hombres. La verdadera iglesia no se jacta por lo que tiene, sino que es, aleluya, humilde y se humilla bajo la poderosa mano de Dios y anhela, aleluya, con expectación y gloria que el Señor venga en cualquier momento. Estamos de paso en esta tierra, eso lo tengo claro. Estamos de paso por esta tierra, lo tenemos todo claro. Lo que sucede es que mientras caminamos a la eternidad, estamos accionando y estamos profundamente activos. Estamos profundamente comprometidos con Dios, su palabra y su obra bendita. Estamos realmente dispuestos a ir donde quiera el Señor nos mande y hablar lo que el Señor nos dice, aleluya, y ser instrumento de bendición ante un mundo que se hunde más y más en la condición más deplorable de su existencia humana. O sea, la iglesia del Señor no es una iglesia pasiva que se cruza de brazos sin importarle en un estado de indiferencia. Eso lo hace la Odisea. Pero la iglesia verdadera no se cruza de brazos, ni es indiferente, ni es apática, ni es conformista. Simplemente es una obra, aleluya, es una iglesia que es dinámica, que tiene la vida y la vivencia del Espíritu Santo para hacer la obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Hay que orar mientras el día dura, porque la noche viene en que nadie más podrá trabajar. Estoy hablando la contrariedad entre lo falso y lo verdadero. La iglesia que espera a su Señor evidentemente anhela con ansias el retorno de su amado. Gime delante de la presencia de Dios, no algunos días, sino todos los días, para que Él regrese, porque hay mucha maldad de la tierra, hay mucha perversión, degradación. Y no es que usamos esta forma de orar como un espíritu, como algunos lo malinterpretaron, como un espíritu de escapismo. No es un espíritu de escapismo, no es algo para escapar, no, es para ser consciente que lo que hay en el mundo se va deteriorando progresivamente, que al final a cabo lo que vale la pena es lo que el Señor nos da por herencia en su eternidad divina. O sea, esto es lo maravilloso.
Si hay una esperanza de gloria, si a mí me hace el Señor no ser indiferente, sino amarle con pasión cada día, para tener compasión por los que no conocen y hablar a la gente que no le conoce a Él, es porque realmente sé quién es mi Señor y que en cualquier momento Él puede llevarnos mañana, el año que viene, dentro de 3, 4 años. No estoy diciendo hora, día, ni no, porque siempre lo hemos dicho. El poner hora y día es el peligro más terrible. Solamente nos es menester y nos es necesario estar preparados. Si el Señor viene hoy, amén, aleluya, gloria a Dios, no tenemos por qué quedarnos. Estar preparados, o sea, la iglesia que espera a su Señor lo hace con expectación. Busca y lo busca cada vez más, porque sabe que es la manera de estar en una relación continua con Él. Él sabe, esa iglesia, que la presencia de Dios es lo más notorio para ser victoriosos. Hoy en día, hermanos, algunas veces, no sé si a usted le pasa, cuando usted ve tantos abusos de niños, tanta trata de personas, millones de niños violados y sacrificados, adolescentes totalmente llevados a un estado de perversión abusiva, la sociedad en general en una condición cada vez más degradada y más pervertida y más violenta y más llena de inmoralidad. ¿A qué punto llega la inmoralidad? Y esto lo digo, creo que Tatiana fue que me mandó, pero luego estuve también corroborando y ella pudo afirmar eso. Nephilim es. Ahora en diciembre va a sacar una película donde presenta a Jesús como un hombre de lobby gay, y a María, la mamá, como una adúltera. Yo diría, hay dos cosas. Si no quitan esa película, nosotros los creyentes tendríamos que borrarnos y no tener por qué participar de las obras infructuosas que son abominación en la presencia de Dios. Hay suficientes, se están recogiendo firmas. Hay más de 1 millón de firmas que ya se han recogido para que esa película no logre salir. Hermanos, estamos hablando de que están haciendo burla del verdadero evangelio, de la verdadera obra redentiva de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo que cuando vemos todas estas cosas, yo he leído tantas veces en mi juventud, en mi niñez, he leído tantas veces Apocalipsis, y especialmente la última porción del último capítulo, donde dice: y el Espíritu y la novia dicen ven, y lo hemos leído, lo hemos repasado, lo sabemos de memoria. Pero cuando vemos la condición en cómo se debate el mundo y las naciones, cuando vemos el fluir de una pretendida falsa iglesia que no hace otra cosa sino menoscabar las verdades escriturales y bíblicas de la palabra del Señor, no hay otra manera de poder ser claramente sinceros ante Dios y su gloria bendita, de que realmente la oración del Espíritu a través de la iglesia es: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. En este momento hay muchos menores de edad, y esto es preocupante, que asisten a la iglesia con sus padres, pero que no saben realmente si son salvos o no son salvos. Y batallan de pequeño con sus pensamientos de duda e incredulidad por una mala formación del conjunto de sus propios padres, o del hogar o de la familia donde proceden. No hay valores que se levanten por encima de aquellas cosas que Dios ha establecido en su palabra. La verdadera iglesia no puede muchas veces disfrutar del favor y la buena voluntad del mundo, porque el único, aleluya, al único que quiere agradar es a Dios y a nadie más. Yo quiero decirte algo: cuando tú intentas agradar, vivir desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva espiritual, de una perspectiva agradando a Dios en tu propia vida, no esperes que el mundo te aplauda, ni la sociedad pueda realmente avalar tu compromiso serio en la presencia del Dios Todopoderoso. Lamentablemente estamos en una época donde muchos están más preocupados por lo que el mundo piensa de ellos
y por agradar a los demás que por obedecer lo que dice Dios en su palabra revelada. Y esto es preocupante cuando el ser humano en su estado de indiferencia y tibieza pierde el temor de Dios y la palabra, aleluya, ya no tiene efecto en ello, y lo mismo le da una cosa que lo otro, y no tiene efecto lo que está escuchando y lo que Dios le está diciendo en la vida. Entonces esa persona se está convirtiendo gradualmente en un hombre, una mujer indiferente, en un estado de tibieza, que es un estado de peligro amenazante para su vida y su relación de eternidad con Dios. Tú puedes beber agua fría o beber agua caliente. Científicamente está demostrado que el cuerpo lo acepta. Pero cuando tú comienzas a beber agua tibia, el cuerpo lo repele, el organismo lo repele. Porque no es realmente, diríamos, que te va a agradar o te va a beneficiar en tu organismo. Tú lo puedes tomar, evidentemente. ¿Cuántos no pueden? ¿Cuántas personas que beben las cosas tibias? Pero orgánicamente es mejor beber o algo caliente o algo frío, pero no tibio. No sé si alguna persona que cuando toman algo tibio le da náusea. ¿Le pasó a algunos aquí que cuando toman algo tibio le da náusea, le da como malestar? Por eso que Jesús dijo, y Jesús dijo, ¿sabe lo que el Señor dice a esa iglesia verdadera, no a esta, la Odisea? Si fueres del mundo, el mundo los amaría, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Por qué te preocupa tanto lo que diga la sociedad o no? ¿Por qué te preocupa tanto en estar en el estándar de lo que dice la sociedad que te envuelve? Si al fin y al cabo aborrece todo lo que es de Dios. Si tú tienes de Dios, evidentemente que eso será rechazado. Y mira lo que dice en Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, pónganse contento, alégrense, gócense, porque dice, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Y este es un texto que la mayoría de nosotros no lo queremos ni siquiera que nos lo lean. En Lucas 21:12 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Oh Señor, eso nunca va a ocurrir. ¿Qué es lo que está pasando? Dile a un chino qué es lo que está pasando en China, donde en el último mes se destruyeron más de 30 iglesias, donde hay miles de centenares de miles en la cárcel por testimonio y causa de Jesucristo. Es decir, estamos hablando de una confrontación en el mundo espiritual. La Biblia dice, todos los que quieran vivir piadosamente, a consecuencia y por el nombre de Cristo, padecerán persecuciones. ¿Qué clase de persecuciones? Diferente, la podríamos mencionar. Se burlan, se mofan, se ríen. No, tú eres un radical cristiano, tú eres un fanático cristiano, tú estás tomando las cosas demasiado al extremo. Tú no, la cosa es diferente. Esto es, hay que vivirlo de otra manera. No, la Biblia dice, los que quieran vivir de acuerdo al modelo de mi palabra y lo que quieran ser, aleluya, aquellos santos que me agradan y tener eternidad conmigo, recuerden que padecerán diferentes tipos de persecuciones. Esto no encaja en un mensaje diferente en donde se le presenta que tú vas a heredar todas las cosas de la tierra. Aleluya. Por eso dice claramente, y la Biblia nos habla mucho, el mundo te dice, ama tu vida, protege tu vida, busca estar resguardado tú, no importa lo que otros pasen, protégete a ti mismo y no te importa lo que a otras personas le sucedan. La iglesia es identidad. 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 La
aprueba y acepta líderes que los guíen y los dirijan para vivir tal cual el modelo del mundo. Yo quiero decirle que aquel que quiere agradar a Dios ha entrado en una batalla frontal contra las tinieblas. Pero no doy un mensaje de pesimismo, ni de letargo, ni de negatividad. Todo lo contrario, cuando vivimos de acuerdo al modelo de la palabra, somos triunfantes. Porque en nosotros está el Señor de todo poder y de toda majestad. Si el mundo acepta y está aceptando tan fácilmente el mensaje de la Odisea, solo puede ser el resultado de haber negado la cruz y la eficacia de la sangre de Jesús. Por muchos siglos, hombres y mujeres de Dios han sido realmente vituperados, perseguidos, burlados por predicar el mensaje de la cruz y el mensaje del derramamiento de la sangre del Señor. La iglesia de la Odisea es una iglesia que ha perdido su compasión por los perdidos y los que no conocen al Señor. Y el Espíritu del Señor no está en ellos, porque no hay pasión por Jesús y no hay compasión por la gente. La iglesia verdadera ora, y a pesar de todo lo que diga en tu alrededor, la iglesia sigue orando. La iglesia verdadera intercede, y después de terminar de interceder, ve la manera de por qué orar por otras cosas. Clama y se identifica con lo que el Señor hizo a favor de millones de seres humanos. La iglesia verdadera es aquella que quiere ver a los niños liberados de una forma clara, de una forma real. A los niños liberados totalmente del abuso, la violencia, el abandono, el desamparo. Mientras que la iglesia de la Odisea dice: tengo de todo, no me falta nada. Pero no hace nada por alcanzar el mensaje a aquellos que lo necesitan. ¿De qué le sirve ser rica y no faltarle nada? Cuando la misma voz del Señor dice: eres pobre, eres miserable, eres desventurada. Y aunque te reconoces que eres rica, eres pobre. No solamente confrontamos los pensamientos malvados del mundo, las leyes inmorales que se establecen a diario en toda la faz de la tierra, como acaba de aprobarse en Argentina el aborto legal y de manera gratuita, sino que aparte de ello nos estamos confrontando a una iglesia que ha desfigurado la verdadera revelación de Cristo en toda la faz de su gloria. Una iglesia que dice ser y no es, que dice tener y no tiene nada. Es una iglesia que dice conocer la palabra y no la conoce, porque con sus hechos están negando la eficacia de la revelación divina. Esa iglesia tiene en sí una mezcla babilónica, una mezcla entre el concepto falso y verdadero, con un índice mayor de falso que de verdadero. Una mezcla de espiritualismo, es una forma de indiferencia y tibieza. Por ejemplo, podemos nosotros mencionar y encontrar diferentes maneras en cómo la gente está desvirtuando el concepto de la profundidad del evangelio. En muchas iglesias ya no se habla de la cruz, ni se habla de la sangre, no se habla del pecado ni del arrepentimiento. La iglesia de la Odisea no se preocupa, es más, niega por completo que el Señor vuelva por segunda vez a la tierra, y menos la esperanza que la iglesia amada tiene. Esta iglesia dice que Jesús en ningún concepto puede aparecer, ni regresará hasta que ellos dominen todo el mundo. Y Jesús dijo: un siervo malo
es el que dice en su corazón: el Señor tarda por venir, así que despreocupémonos de que si Él viene o no viene. Este tipo de enseñanza ha logrado llevar a una gran parte de la iglesia a un decaimiento espiritual, a un abandono de la fe, a un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque realmente niegan ir en pos de la cruz y tomar la cruz cada día y seguir y ser fiel al Señor. Cuando el amor por Jesús, aleluya, se termina en la persona de un ser humano, aleluya, deja, como decía el viernes, de estar encendido en el corazón. Hay, aleluya, contrario al propósito de Dios, no hay deseo. Pero cuando estamos ardiendo por una pasión extraordinaria por nuestro Señor Jesucristo, hay un alero para que Él regrese por nosotros. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, buscamos la presencia de Dios, no alternativamente, ni de vez en cuando, ni cuando tenemos necesidad, ni cuando estamos en una situación de necesidad física, de enfermedad económica, familiar o matrimonial. No, buscamos a Dios porque nuestra herencia de los santos es luz. Buscamos a Dios de una manera continua, de estar con Él y contemplar su gloria lo más cercano posible. Anhelamos, amamos, somos inteligentes para definir que lo mejor que es estar con Él y conocerle mejor. El pecado abunda, iglesia, no hay la menor duda. Y el sacrificio y la negación de aquellos que determinan seguir al Señor es repudiado por muchos. Inclusive se levantan voces extrañas para decirle: no necesitas ser como eres, tómate la cosa más suave, más confortable y no estés tan apasionado. No, tenemos que resistir ese pensamiento, porque eso viene, es un mensaje de la falsa identidad de la Odisea. Termino diciendo lo que dice el verso de 1 Corintios capítulo 15, verso 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Quiénes serán los que van a ser transformados? Los que tienen una verdadera identidad. ¿Sí o no? ¿O serán transformados los que tienen una falsa identidad? No, los que van a ser transformados son los que tienen una verdadera identidad. Para los que han colocado la venida del Señor en un futuro remoto, como que nunca va a venir, su principal preocupación no es lo que Cristo está haciendo, sino lo que la iglesia haga, y esta pasa a ser más importante que el mismo Señor amado, quien viene en majestad y gloria grande. La iglesia verdadera adora a Cristo sobre todas las cosas. Él es el centro de tu casa, el centro de tu familia, el centro de tu hogar, el centro de tus hijos, el centro, todo lo que trates de inculcar en la vida de tu familia, tus hijos, llévalos a amar apasionadamente al Señor. Quiero decirle proféticamente: el Señor nunca podrá ser sustituido por una iglesia falsa, ni por una denominación errónea. Es interesante, esto me motiva, me llena de esperanza y de luz y de fortaleza espiritual, cuando Él me dijo: porque yo vendré a la hora que menos penséis, a la hora menos indicada. Esto es maravilloso. Cuando algunos lo tienen por tardanza, el Señor dice: yo vendré a la hora que menos están pensando. Todo está listo. Los tiempos proféticos son propicios, de acuerdo a la profecía bíblica escritural, para que Él retorne en cualquier momento.
No dejes que ese día te sorprenda como un ladrón en la noche, porque para nosotros no viene como un ladrón en la noche, viene como en pleno luz de resplandeciente gloria. Ponte de pie. Y la final pregunta esto: ¿qué es lo que la iglesia verdadera debe de hacer? ¿Qué es lo que la verdadera iglesia del Señor debe de hacer? ¿Sabe lo que debe de hacer? Buscarlo, amarlo como nunca jamás lo ha amado. ¿Sabes algo? Mira arriba, pon tu rostro así, y yo te digo, sigue mirando arriba. Coloca tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Porque aquí todo es confusión, engaño, mentira. Pero si tienes la promesa del Señor, estás en victoria. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra siempre es verdad. Tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Tu palabra siempre nos ministra. Tu palabra siempre realza por encima de todo. Y te doy gracias, Señor, porque este es el mejor día. Todos los días son mejores cuando estamos delante de tu presencia. Todos los días son hermosos cuando estamos delante de tu presencia, Señor, porque es nuestra pasión, es nuestro deseo, es nuestro anhelo, es nuestro compromiso. Señor, jamás seamos participantes de una identidad falsa, pretendida, que está fuera de los enfoques divinos y de la voluntad perfecta tuya. Que seamos esa iglesia que se está preparando para el encuentro con su amado, para el encuentro con su Señor, para el encuentro por la eternidad para siempre. Glorifícate, Señor. Dale gracias. Levanta tus manos. Y ahí donde está, dile: Señor, guárdame de la indiferencia. Dile: Señor, guárdame de la indiferencia. Señor, guárdame de la tibieza espiritual. Señor, guárdame de ser indiferente, ser tibio espiritualmente. Señor, guárdame que sea librado de toda esta corriente de pensamiento incorrecto y que esté alineado correctamente en tu presencia gloriosa. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir adorando al Señor. Y qué mejor invitar por aquí a nuestro amado, querido siervo del Señor, Lucas, para que juntos adoremos al Señor en una expectación de gloria y de compromiso en su presencia. Aleluya. Y yo te voy a invitar a que sigas con tus ojos cerrados. Señor, en esta tarde, a brillar tu luz en medio de nosotros. Señor, solo queremos contemplar tu belleza. Señor, gracias por esta tarde traer tanta claridad en quién tenemos que ser en ti y en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús rechazamos toda tibieza espiritual que ha querido venir a instalarse dentro de nuestras vidas. Señor, declaramos personas que se levantan en el poder del Espíritu, que luchan constantemente en contra de la tibieza. Padre, declaramos una iglesia que está posicionada en tu corazón y desde las regiones celestiales. Señor, habla la verdad. Señor, proclama la verdad. Vive la verdad 24 horas los 7 días de la semana.
Padre, mantiene a una iglesia que esté ardiendo de amor y de pasión por ti, que esté todo el tiempo velando y orando, Señor, esperando la venida de tu reino. Padre, en el nombre de Jesús oramos por aquellos que están luchando contra la tibieza. Padre, en el nombre de Jesús declaramos una osadía en el Espíritu. Padre, declaramos personas que comenzarán a cultivar el fuego del primer amor. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que el fuego jamás se va a apagar en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús declaramos sobre cada hermano y hermana que está en este lugar, Señor, que sus oídos sean abiertos para escuchar que el Padre sigue tocando la puerta y sigue llamando. La palabra del Señor declara que hay esperanza. Hay esperanza para aquellos que todavía siguen escuchando al Señor golpear la puerta. Porque es real que a los tibios el Señor los vomitará. Pero el Padre sigue hablando y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, yo entraré y cenaré con él como amigos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que aquellos que estaban viviendo en tibieza, sus oídos sean destapados para escuchar al Padre que golpea la puerta, para que traiga redención a sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, tú nunca llegas tarde. Tú llegas en el momento correcto. Señor, encuéntranos en el lugar correcto, estando atentos para abrirte la puerta. Señor, te abrimos la puerta de Miramar. Te abrimos la puerta de esta ciudad. Entra, entra, entra y cena con nosotros. Entra y cena con nosotros, porque has preparado un banquete. Señor, has preparado un banquete, delicias a nuestra diestra por siempre y para siempre. Y esa no es una realidad con fecha de vencimiento, esa es una realidad eterna para aquellos hijos que cultivan el primer amor. Te amamos, Espíritu Santo. Amamos tu venida. Deseamos verte aquí. Deseamos verte aquí. Espíritu Santo, aviva tu fuego en nuestro interior. Espíritu Santo, mantén tu fuego encendido dentro de nosotros. Señor, ¿qué cosas tenemos que, Señor, dejar? ¿Qué cosas nos tenemos que vaciar para que tú, Señor, nos llenes de ti? Señor, en esa tarde nos vaciamos de nosotros mismos y entramos en tu realidad. Nos vaciamos de nuestras intenciones y entramos en tus intenciones. Nos vaciamos de nuestra voluntad y entramos en tu voluntad divina. Padre, nos vaciamos de lo que nos impide ver el fluir de tu Espíritu Santo constante en nosotros y nos llenamos y nos lavamos en tus ríos. Padre, declaramos, Señor, bautízanos, Señor. Señor, declaramos sobre cada familia un nuevo bautismo del poder del Espíritu de Dios como nunca antes lo hemos visto en nuestras vidas, como nunca antes lo hemos anhelado. Padre, ven, 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 Señor, sobre cada uno de nosotros. Y el fuego de tu Espíritu jamás se apagará, jamás se apagará, jamás se apagará. Y el fuego de tu Espíritu jamás se apagará, jamás se apagará, jamás se apagará. Y el fuego de tu Espíritu, y el fuego
se apagará, jamás se apagará. Rechazamos toda tibieza y entramos en el fuego de tu espíritu, fuego de tu espíritu. Jamás se apagará, jamás se apagará. Y llamamos a aquellos que vivían en tibieza a que vuelvan al fuego, vuelvan a encenderse en el fuego del primer amor, que jamás se apaga, jamás se apagará, jamás se apagará. Y el fuego de tu espíritu jamás se apagará, jamás se apagará, jamás. Y declaramos esta mañana, y el fuego de tu espíritu jamás se apagará, jamás se apagará. Todas las familias declarando esta verdad, y el fuego de tu espíritu jamás se apagará, jamás se apagará, oh, jamás se apagará. Y el fuego de tu espíritu jamás se apagará, jamás se apagará. Niños, adultos, adolescentes y ancianos declarando el fuego jamás se apagará. Oh, declaramos que vuelven al fuego, vuelven a arder por el fuego del primer amor. Jamás se apagará, oh, jamás se apagará. Y el fuego de tu espíritu jamás se apagará, jamás se apagará, jamás se apagará. Declaramos solo las voces. Y el fuego de tu espíritu jamás se apagará, jamás se apagará, jamás se apagará. Haz esta declaración conmigo. Y el fuego de tu espíritu jamás se apagará, jamás se apagará. Si crees, verás, 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 verás. Y el fuego de tu espíritu jamás se apagará. En tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en tu universidad, el fuego de tu espíritu jamás se apagará. en mí jamás se apagará, jamás se apagará. Una vez más, todos juntos declaramos: el fuego de tu espíritu jamás se apagará. Por unos minutos más, con toda tu pasión, con todas tus fuerzas, declara el fuego, el fuego, el fuego, el fuego de tu espíritu jamás se apagará, oh, jamás se apagará. Una iglesia encendida que clama por él, el fuego de tu espíritu jamás se apagará. Encuéntranos velando y orando por la venida de tu reino, Señor. El fuego de tu espíritu jamás se apagará, jamás se apagará. Y el fuego de tu espíritu jamás se apagará, jamás se apagará, jamás se apagará. Declaramos que no se apaga el fuego, que
que vive dentro de nosotros. Cultivamos nuestro aceite, preparamos tu camino. Cultivamos nuestro aceite. Nuestras lámparas encendidas están esperando al amado, esperando nuestro amado, y preparamos tu camino, preparamos tu camino, preparamos tu camino, Rey de gloria. Preparamos tu camino, preparamos tu camino, preparamos tu camino con una verdadera identidad. Preparamos tu camino, preparamos tu camino, preparamos tu camino con una verdadera identidad. Tú eres el Rey de toda la tierra, eres el Rey de nuestras vidas. ¿Cómo no adorarte en esa tarde? ¿Cómo no estar agradecidos por todo lo que has hecho aquí? Jesús, 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 te amamos, Rey, y mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello, es entre millares de millares, y mi amado es el más bello
Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y tu gracia se derrama en esa mañana sobre cada hijo e hija que están aquí. Tu gracia se derrama de tus labios, por eso tú eres el más ungido. Tú eres el más hermoso, eres el más glorioso, eres el más deseado. Cuánto te deseamos, cuánto te anhelamos. Y expectante estamos por la venida de tu reino. Por eso seguiremos permaneciendo, estando en la brecha todos los días, levantando las manos limpias para que tú vengas con tu reino en nosotros y a través de nosotros. Ven Jesús, ven Jesús. El Espíritu y la novia dicen: ven Jesús, ven Jesús. Ansiosamente esperamos tu llegada. Ven Jesús y toma tu lugar aquí. Toma tu lugar aquí. Toma tu lugar aquí. Jesús, queremos verte a ti. Queremos verte a ti. Queremos verte a ti. Jesús, queremos verte a ti. Alumbran los ojos para que podamos contemplar la hermosura de tu rostro todos los días. Independientemente si estamos en victoria, si estamos en tribulaciones, si estamos en pobreza, si estamos en riqueza, alumbra nuestros ojos para contemplarte. Señor, que la realidad externa a tu reino no nos desenfoque, sino que estemos plenamente enfocados en ti. Así como decía el pastor José, puestos nuestros ojos en las cosas de arriba, mirando a las cosas de arriba y manifestando lo de arriba en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, así como nos has puesto en esta tierra como catalizadores de tu reino, Señor, permítenos que nuestra mirada esté completamente enfocada para manifestar lo de arriba en esta tierra. Padre, bendecimos a cada familia representada en este lugar. Señor, que esta semana puedan manifestar todo lo de arriba en las áreas de la sociedad donde vos has colocado a cada persona. Padre, ven con tu reino a ser manifestado en esta semana como nunca antes lo hemos visto, como nunca antes lo hemos escuchado, como nunca antes ha subido a nuestro corazón. Sorpréndenos en esta semana, sorpréndenos en esta semana. Cultivaremos el primer amor, dejaremos de lado la tibieza y estaremos todo el tiempo encendidos por el fuego de tu Espíritu Santo. Padre, manifiesta la obra del Hijo en cuanto Él está llegando. Padre, manifiesta la obra del Hijo en nuestras vidas en cuanto Él regresa. Que todos puedan verte a ti en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Señor, renueva en cada uno de nosotros la esperanza de la gloria que cargamos para manifestarlo conforme a tu voluntad. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos, Espíritu Santo. Queremos verte a ti. Queremos verte a ti. Queremos verte a ti.
Jesús. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Y nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Y nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Sea la gloria y sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria y sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. Declaramos al que está sentado en el trono y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. Y proclamamos al que está y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. Y declaramos al que está sentado y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Todo sea a ti, gloria y honra sean dadas al Cordero que venció y nos ha redimido con precio de sangre. Por eso estamos aquí. Y esa misma victoria es la que vamos a manifestar. Padre, bendecimos todo lo que se habló y se manifestó en esta casa espiritual. Señor, y bendecimos a cada familia que integra y vino y hizo posible que hoy esto sea una reunión de una familia que está queriendo amar la voluntad del Padre por sobre todas las cosas. Sea en la tierra, en cada familia, como lo has establecido en el cielo. Santificado sea tu nombre. Ven con tu reino y aviva tu obra en cada uno de nosotros. Velaremos
y estaremos en la brecha, manifestando y esperando la venida de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios.